Bueno, continuemos. Otra teoría nos habla sobre la teoría del asentimiento. Lo importante no es la representación mental del resultado, sino la conformidad que el sujeto activo presta a ese resultado. Es decir, en los tres casos se considera la voluntad, en uno se considera el resultado, pero lo importante es determinar de que el autor del hecho ilícito, a sabiendas de que puede causar un daño grande a la víctima, continúa y persiste en el hecho ilícito. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los elementos del dolo? Tenemos los conocimientos, los elementos con un conocimiento del ilícito. Es necesario que el autor tenga conocimiento de que lo que va a realizar es un delito. La antijuricidad, sabemos que la conducta que va a causar un daño al sujeto pasivo le va a causar un daño, es un hecho ilícito y existe la voluntad del hecho, ¿no? También hablamos de los elementos volitivos. El elemento volitivo del dolo es el querer. Tiene que actuar la voluntad, el individuo que tiene que querer hacer algo o causar un daño contra el sujeto pasivo. En esta circunstancia, claramente es considerado como dolo, ¿no? ¿Alguna consulta respecto a los elementos del dolo, que serían el conocimiento de que lo que va a realizar es un hecho ilícito, la antijuricidad porque causa un daño y el elemento volitivo, ¿no? Que es el querer, es un hecho que está siendo buscado por el sujeto activo, ¿no? El causar un daño a la víctima. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, una última consulta, doctor. Sí. Dentro de la comisión de un delito catalogado como doloso, se puede cambiar la figura, es decir, dado a circunstancias o atenuantes, el sujeto puede cambiar su figura de doloso a culpable. A ver, nuevamente, por favor, me repite la pregunta, no lo estoy comprendiendo. Cuando hablamos del delito Sí, doloso, a ver, siga, siga. sí, un delito catalogado como doloso, como es el asesinato, puede ser cambiado su figura de doloso a culpable cuando existen atenuantes. ¿Cuáles son los atenuantes? Por decir, el sujeto decide matar a alguien, pero no lo mata, ¿no? Su intención es matar, pero solamente lo hiere, pero le llega un arrepentimiento y decide socorrerlo y llevarlo al hospital. Eso se consideraría como un atenuante. ¿Cambiaría esta atenuante la figura? Ya, cuando hablamos de que el ilícito no se ha realizado, ¿no? Lo que se denomina el arrepentimiento eficaz del ilícito es cuando el sujeto activo tenía planificado robar o matar, pero a último momento desiste. Entonces, en esa circunstancia no habría dolo. Y si el hecho igual continúa, podría convertirse tal vez en un hecho culposo. Pero es un poquito complicado, ¿no? Porque el imputado tendría que demostrar fehacientemente que él desistía de causar un daño a la víctima, ¿no? ¿Se comprende? Sí, licenciado, gracias. Listo. Clases de dolo. Tenemos el dolo directo, es la concurrencia de la voluntad querida y la representación busca expresamente el resultado producido. Es decir, el matar, el robar, son elementos que pueden determinarse, digamos, como un dolo directo.
El dolo indirecto o dolo de consecuencias innecesarias o dolo directo en segundo grado es aquel en el que el sujeto activo desea el resultado, pero no se representan las consecuencias dañosas que necesariamente podrían producirse sobre terceros. Por ejemplo, el atentado a jefe de Estado es en un desfile. En esa circunstancia podría ser de que un asesino o una persona trata de matar a un presidente. En este caso hablaríamos de que es un hecho típico, antijurídico y presenta la voluntad. Pero en esta circunstancia podría ser el daño colateral, ¿no? Con lo que usted señalaba hace rato, de que la intencionalidad era matar a una persona, pero falla y causa un daño a otra persona. Estamos hablando de un dolo indirecto, ¿ya? El dolo eventual es la voluntad que acepta el resultado criminal representado en la mente del sujeto solo como posible. Acepta como posible la realización del resultado típico, no busca expresamente el resultado. Por ejemplo, un taxista que conduce a alta velocidad admite la posibilidad de atropellar a alguien y efectivamente lesiona a un peatón. No persigue el resultado ni es segura su producción, pero es aceptado como posibilidad, obviamente, por el hecho de la imprudencia que podría estar realizando al manejar con una velocidad y sin el cuidado de proteger a los peatones. El dolo inicial es aquel que existe hasta antes del acto. El dolo concomitante es aquel que existe luego del acto, por ejemplo, saña sobre el moribundo. Es decir, si por ejemplo yo tengo la intención de quitarle la vida a una persona, ¿no? Le disparo y no conforme a este le sigo disparando, causándole mayores daños, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que se buscaba castigar al coronel Arteaga, ¿no? Mediante este dolo, eh, porque ha habido el ensañamiento, ¿no? Porque no solo le ha disparado una vez, le ha disparado varias veces, ¿no? Incluso pretendía seguir disparando, pero se le acabaron las balas, ¿no? El dolo sucesivo es aquel que se da luego del resultado, por ejemplo, descuartizar un cadáver. No es suficiente con matar a una persona, sino con el efecto de esconder el hecho ilícito, dice que agarran a la víctima y la descuartizan, la entierran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, consideramos de que un hecho también constituido como dolo, pero dentro de lo que es la clasificación de la misma. El dolo, según el Código Penal boliviano, está establecido en el Código Penal y dice, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. ¿Alguna duda, pregunta sobre el dolo, su definición, sus elementos y su clasificación? ¿Dudas, No, preguntas? todo claro, doctor. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es la culpa. La culpa es la producción de un resultado típico antijurídico previsible y evitable a consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible. El Código Penal boliviano sigue esta concepción normativa. Las características de la culpa son la ausencia de dolo y la infracción de un deber de cuidado. Por ejemplo, muchas veces a los choferes, por ejemplo, se les dice que cometen delitos culposos porque, por ejemplo, no
manejan con cuidado, en algunos casos manejan con exceso de velocidad, ¿no? Y lógicamente en estas circunstancias hablaríamos de un hecho culposo, ¿no? Que podía eh, evitarse siempre y cuando el conductor tendría más cuidado, estaría más atento, ¿no? Según la escuela clásica, en el cual sus representantes Casara dice que la culpa es la violación de las leyes del deber o prever en la teoría más aceptada. La escuela positiva dice que la culpa radica en la responsabilidad social del individuo. Y por último, la teoría psicoanalítica dice que la culpa es el querer inconsciente, por ejemplo, madre que aplastó a su bebé durante el sueño, inconscientemente quería matar. Clases de culpa. Tenemos la culpa consciente, ¿no? Es aquel en el cual el resultado es previsto pero no deseado por el sujeto activo. Es el caso de que un conductor está corriendo sobre la avenida, ¿no? Sin tener el debido cuidado de ver o frenar ante un peatón que se encuentra cruzando la avenida, ¿no? La culpa inconsciente o sin representación es aquella en la cual el resultado no ha sido previsto ni ha sido querido. Por ejemplo, sujeto que fuma en surtidor de gasolina y provoca un incendio. Por la intensidad se distingue entre la culpa lata, la culpa leve y la culpa levísima. Hablamos de la culpa lata, que es aquella en la que el resultado dañoso podría haberse previsto por cualquier persona, es decir, por la generación de las personas que se encuentran alrededor. Cuando hablamos de la culpa leve, es aquella en la que el resultado hubiera sido previsto por persona diligente. Y por la culpa levísima es aquella en que el resultado hubiera sido previsto por persona diligentísima, colinda con el paso fortuito, ¿no? De el hecho que va a causar un daño. Hablamos también de la culpa en el Código Penal boliviano y dice, define al actuar culposo en sus dos formas de manifestación, culpa consciente e inconsciente, resaltando la violación del deber de cuidado en su carácter de núcleo fundamental del delito culposo. Actúa culposamente quien no observa el cuidado en que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales, y por ello no habrá conciencia de que realizó el tipo penal y tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante esta previsión lo realiza en confianza de que se evitará el resultado. Entonces, en esta circunstancia vemos que la culpa no se puede, es vista en el Código Penal como algo que podría evitarse, pero aún así el autor lo realiza. No hay pena sin culpa. En el delito preterintencional no hay un vínculo psicológico. El Código Penal boliviano no castiga por el resultado del delito, sino por la culpabilidad. Por excepción, se sanciona si el delito resulta en una más grave y si al menos hubiera obrado culposamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en algunos casos los delitos culposos se podían prevenir en algunas circunstancias.
Sin duda, la culpabilidad es importante determinar si ha habido voluntariedad, si no ha habido voluntariedad para efectos de darle una pena leve o una pena máxima. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Hay alguna duda? No, licenciado. Bueno, la culpa también puede en algunos casos determinar la responsabilidad del autor o autores del hecho ilícito. Por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad de libre albedrío, diremos que la responsabilidad para los clásicos es el conjunto de condiciones necesarias para que el hecho punible pueda o deba ser atribuido a quien voluntariamente lo ejecutó. La responsabilidad descansa en el libre albedrío, que es la facultad humana de decidir el pensamiento o la conducta que vaya a realizar. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del hurto, es el delito en el cual una persona le quita el derecho propietario de un bien a su propietario, ¿no? Pero puede darse que el ilícito puede haber sido premeditado o en algunos casos pudo haber sido, digamos, circunstancial. Yo me presto un lapicero de una persona para firmar un documento y automáticamente agarro y lo guardo el lapicero. Estoy cometiendo un ilícito que sería robo o hurto, dependiendo de las circunstancias, pero no era mi deseo cometer el ilícito. La responsabilidad moral y el determinismo señala de que puede el hombre elegir de modo libre sin que esté determinado por causas externas. Si el hombre es un ser de la naturaleza, no puede escapar de las leyes que la gobiernan. Está determinado por factores externos que provienen del ambiente físico y social. Por ejemplo, si yo estoy manejando mi vehículo y me parqueo en una pendiente, sé que obviamente tengo que tomar las previsiones correspondientes para que el vehículo, por encontrarse en una pendiente, no avance y pierda su control y pueda causar algún daño a los peatones, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos. La responsabilidad moral y el indeterminismo. Los indeterministas fundan su tesis en el libre albedrío que tienen dos fases. Es decir, toda persona tiene la capacidad de decidir si va a realizar un hecho antijurídico o no, ¿no? Ahí tenemos la conciencia, ¿no? Esta da una experiencia íntima y directa de la libertad. Al ejecutar un acto tenemos la conciencia de que no hemos sido obligados por fuerza gravitante o fuera de nosotros para realizar un hecho ilícito. En muchos casos la conciencia nos detiene para no cometer un ilícito, pero en otros casos es el elemento que va a determinar obviamente que el imputado ha cometido el hecho, ¿no? A sabiendas de que va a causar un daño. El orden moral, para Kant, la libertad es un postulado de la ley moral que es obligatoria y universal. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que una persona que causa un daño debe ser libre, no debe tener presiones externas para causar un hecho ilícito.
Y si es que hubiera estas causales en las cuales le obligan a cometer un hecho, podríamos hablar de un tipo de culpabilidad, lógicamente, o en algunos casos de que no existe responsabilidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Con lo que acabamos de avanzar, yo diría que esto es un acto culposo. Lo que pasó en la noticia es que fue una persona chocó un auto. Estaba manejando, se grabó en cámaras. El auto estaba parqueado y esa persona con su auto chocó el auto parqueado y se escapó. Al momento de escaparse, ¿se volvería doloso? Porque yo al ver, digamos, se ha chocado por accidente, obviamente no tenía la intención, ha sido eh, Hasta ahí culposo. culposo. Y cuando se escapó se vuelve doloso. Claro, porque obviamente estamos hablando de que las normas de tránsito dice que el autor de un hecho ilícito, un accidente, debe socorrer a las víctimas. El no realizarlo estaríamos hablando de la omisión de socorro, que esto sería doloso. Ok, pues entendió perfecto entonces. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor, para ir terminando con esta parte y veremos un otro tema que es un poquito más corto? ¿Preguntas? No hay, ¿no? Todo claro, doctor. Ya. El otro tema que teníamos que ver es las causas de la inculpabilidad. La inculpabilidad es la ausencia de la culpabilidad, significa la falta de responsabilidad ante el derecho penal por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Esto tiene una relación estrecha con la imputabilidad. Así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Por ejemplo, si yo estoy manejando un vehículo y freno, porque el semáforo me da rojo, pero un vehículo por detrás me golpea y por la fuerza que me golpea, yo avanzo y atropello a una persona. En este caso, seré responsable, será un hecho ilícito culposo, doloso, o estaríamos hablando de lo que sería la inculpabilidad, porque no había mi deseo, no había la voluntad de causar un daño, sino que yo frené y por circunstancias de las velocidades físicas, ¿no? Mi auto avanza, tal vez violentamente, y atropella a una persona. Las causas de la inculpabilidad. Las causas de la inculpabilidad son hechos que absuelven al sujeto en el juicio de reproche porque destruyen el dolo o la culpa, destruyen el vínculo ético y psicológico que se requiere para existencia de un delito. Las causas de justificación destruyen la antijusticia y del acto típico. Las causas de inimputabilidad convierten a una persona en incapaz penalmente. En el ejemplo que les estaba dando el accidente de tránsito en el cual yo atropellé a una persona, pero no por deseo ni por un error, sino de que un vehículo por la parte posterior me golpea y por la violencia del golpe yo termino atropellando a una persona. En estas circunstancias, el conductor podría quedar sin responsabilidad alguna. El error. El error es una discrepancia
del conocimiento con realidad a una falsa concepción, que es en ocasiones puede ser la ausencia de conocimiento de esa realidad. Si yo, por ejemplo, me voy a la serranía a practicar tiro al blanco y desconozco que en ese lugar hay personas caminando, yo disparo y le logro dañar a una persona, ahí estaríamos hablando de que en esas circunstancias no había la intencionalidad, no había la voluntariedad y lógicamente había la ausencia del conocimiento, ¿no? Por error habría causado este daño. ¿Cuáles son las clases del error? Ahí tenemos el error de derecho, no produce efecto de eximentes, ya que la ignorancia de la ley a nadie aprovecha. Pero sabemos muy bien que por mandato de la Constitución Política del Estado dice que todo boliviano y boliviana debe conocer y cumplir las leyes. Error de hecho esencial es el error esencial del hecho, actúa antijurídicamente creyendo que se actúa jurídicamente, es decir, hay un desconocimiento de la antijuricidad de su conducta. Por ejemplo, yo compro un vehículo, ¿ya? Y lo voy manejando un par de años y después decido venderlo. En esa circunstancia se me detiene señalándome de que el vehículo habría sido robado, pero mi persona no es responsable porque ha caído en un error al desconocer de que el vehículo habría sido robado. Accidental, este es accidental si no recae sobre circunstancias esenciales de hechos, sino secundarios. En esa circunstancia puede ser de que una persona por accidente deja caer un objeto de un segundo piso y causa daño a una persona que se encuentra en planta baja. Por desconocimiento del hecho, la persona lógicamente no podría ser responsable. Error accidental. Adversatio ictum o error en el golpe. Esto es se da cuando el resultado no es precisamente el querido, pero es el equivalente. Cuando yo, por ejemplo, si practicara boxeo, el, el ir golpeando, digamos, a mi oponente le podría causar un daño importante, pero mi deseo no es causarle un daño directamente que pueda poner en peligro su vida, sino que lo pueda dejar inconsciente o que me permita ganar la contienda, ¿no? Error de tipo. El error de tipo tiene como efecto principal eliminar el dolo si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo con conocimiento de todos y cada uno de sus elementos. Evidentemente, el error que recae sobre el conocimiento de algunos de los componentes objetivos eliminará el dolo en todos los casos. Clasificación del error de tipo. Error invencible, el error vencible. El error invencible es aquel que no tenía la posibilidad de evitarlo. Cuando les decía, por ejemplo, yo estaciono mi vehículo en una pendiente, pongo mi freno de mano, pero la pendiente es muy prolongada, entonces el vehículo empieza a avanzar y se pierde el control del vehículo, pudiendo causar daños a las personas. El error vencible es el error que se podría hacer evitado si el sujeto activo hubiera actuado observando el cuidado debido. En esa circunstancia, si yo sé que una pendiente es demasiado brusca, trataría de buscar otro lugar donde parquear para evitar, digamos, posibles daños
que se podrían dar por el deslizamiento del vehículo. La fuerza, también llamada coacción, cuando se ejerce sobre persona, es una agresión física o emocional que una persona ejerce sobre otra o sobre cosas. En algunos casos puede haber de que una persona tercera obligue a otra para la comisión de un ilícito. ¿Ustedes creen que se podría dar esto? De que una persona, mediante la fuerza, coerción, obligue a cometer un ilícito a otra persona. ¿Qué opinan? Yo creo que es muy posible. Incluso también se podría decir por presión psicológica, ¿no? Sí, hoy en día, por ejemplo, el suicidio puede ser considerado, digamos, también un hecho dañino cuando terceras personas han influenciado de alguna manera para que ésta se deprima o en algunos casos, digamos, tome la decisión más fuerte para suicidarse. Clasificación de la fuerza. Tenemos el vis physica, el vis moralis, el vis in rebus. El physica es la fuerza o presión física, es decir, sobre el comportamiento de los sujetos. El moralis, fuerza o violencia psicológica ejercida sobre un individuo. Y rebus, fuerza o precisión sobre el objeto o bien. Esta fuerza puede realizarse por uno o varios sujetos de forma directa o indirecta, aunque por lo general implica una intencionalidad en la conducta del que pretende cometer el ilícito. ¿Ya? Bueno, aquí un poquito relacionado a lo que habíamos visto el dolo anteriormente, ¿no? Aquí hay varias definiciones del dolo. Y bueno, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos a 7 minutos para concluir la clase del día de hoy. Preguntas, comentarios, por favor. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Doctor, ¿Sí? un año un ladrón se entró a la casa de mi papá y ahí obviamente que se hizo pillar y bueno, él no estaba solo, dice, o sea, mi papá, y seguramente agarraron un tronco o algo y con eso le habían golpeado al ladrón, ¿no? Y no lo han matado, ¿no? Entonces pasó de que más bien el ladrón demandó a mi papá por el daño que le habían causado, ¿no? A él. Entonces, se dio eso, pero era algo bien ilógico, ¿no? Cuando eh, el que, y la justicia también, ¿no? Más fueron o por lo menos el abogado que lo defendió, en este caso, lo victimizó demasiado al ladrón y le hicieron pagar a mi papá todos los gastos médicos, medicamentos, más que tuvo que cubrir. Una pena, ¿no? Pero si por un hecho, por ejemplo, su papá le habría causado lesiones, vemos que en el Código Penal hay pues las lesiones leves, graves o gravísimas. Dentro de una lógica, una persona no puede causar o no puede tomar la justicia por mano propia. Entonces, por consiguiente, cualquier daño que le causare al ladrón obviamente existe una responsabilidad directa o indirectamente por el daño que se le habría causado. Pero es ilógico, ¿no? Si me están tratando de robar, yo por defensa propia
puedo causar pues algún daño a mis agresores, ¿no? En lo que sería el ilícito de robo, hurto, etcétera. Pero sin duda es bastante complicado esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ninguna, doctor. Nos dio un comentario, ¿no? Justo lo que comenta nuestra compañera. Me parece mal. ¿Usted qué opina? Debería una modificación en la norma sobre este tema de que si un ladrón o una persona entra a tu casa, vos deberías tener, o sea, no solamente el derecho de madrearlo, ¿no? O de hacerle daños graves, pero no, al menos no deberían hacerte pagar o lo que pasó a al padre de nuestra compañera. ¿Usted qué opina? Mucho tiene que ver de cómo se van realizando los actos, determinar qué elementos comprenden el hecho, si hay voluntariedad, hay el deseo de daño o en algunos casos ha habido el error. Por eso justamente estamos viendo en cada caso particular, ustedes deben poder identificar si constituye un hecho doloso, si es un hecho culposo o tal vez es un hecho de inculpabilidad por error, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿A qué delito correspondería? Si yo, por ejemplo, eh, al sacar mi vehículo, no veo a un niño que está caminando en la calle y al retroceder lo atropello. ¿Qué es, qué podríamos señalar? Lógicamente, el niño va a sufrir daños. ¿Cuál considerarían que sería un delito doloso, culposo? Sería inculpable o se podría presentar la inculpabilidad. Ignacio, Culposo. podría ser culposo porque obviamente el conductor tiene que tener el cuidado de manejar correctamente el vehículo, tomar las previsiones necesarias, ¿no? Pero sabemos muy bien de que los niños por su baja estatura y ha estado pues el chofer tal vez no ha podido observar, ¿no? Esa situación. ¿Qué opinan? Ignacio. Yo digo que deberíamos analizar bien el caso, ya que tendríamos que ver qué edad tenía el niño, ¿no? Digamos 4 años. Porque, ok, un niño de 4 años caminando por la calle no es algo normal. La madre tendría, o el padre, o algún apoderado debería estar al cuidado del niño. Pero sabemos Porque, muy bien que muchas veces se da de que los padres se descuidan y ocurren esos accidentes, ¿no? Y se ha dado muchas veces, le comento este caso. y como nuestro compañero menciona, yo digo que podría ser culposo o de error, porque no ha sido su intención. Y además también tendríamos ver de la parte de que el niño era menor y debería estar al cuidado de una persona ah, de mayor edad. Exactamente, ¿no? A ver, es un tema, digamos, vayan pensándolo. Ya estamos al término de nuestra clase, por favor, a ver si para la siguiente clase podemos dilucidar esta cuestionante que les estoy planteando. Por favor, la siguiente clase vamos a tomar, pido que estén todos presentes, vamos a señalar los temas del examen.